A partir de este momento, comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 3 de enero del año 2024. El título de la sección de hoy es el siguiente: ¿qué cultura del trabajo estamos construyendo? Comienzo pues con el tema. Esto que planteó Erich ahorita, hace unos momentos, es de una importancia tremenda. El mexicano, por desgracia, ha sido educado, voy a utilizar una palabra del francés del sur que domino, ha sido educado en la hueva permanente, la holganza fácil, inmediata. No hay país alguno que con esa cultura frente al trabajo haya podido salir adelante. Por razones profesionales, a mí me ha tocado visitar varios países que hoy son modelo en lo que se refiere a la cultura frente al trabajo. La República Popular China, Taiwán, Corea del Sur, he visitado algunos países europeos, Estados Unidos, Canadá, y hay un común denominador en esos países que han tenido éxito: la cultura al trabajo. Y con ello va otro elemento que es consustancial a la cultura positiva, a la cultura en verdad útil frente al trabajo. Es la cultura del ahorro, de la vida austera, de la frugalidad. ¿Qué es lo que sucede en México? En México, vamos a decir desde los años, quizá fines de los años 30, principios de los 40, se inaugura una época que persiste a la fecha, donde el mexicano debe adquirir no la cultura del trabajo, del esfuerzo individual para avanzar, para darle a los suyos lo mejor. No, es por el contrario. El mexicano ha sido educado para la mendigar, de mendigo, dame, quiero esto, dámelo y voto por ti. Y esa actitud fue generando una visión de las cosas. El mexicano busca siempre que con el mínimo esfuerzo, como dijo Erich, obtenga el mayor beneficio, sea en especie o sea en efectivo. En pocas palabras, en México nos han inculcado que se puede ser, perdón otra vez por el francés del sur, se puede ser huevón toda la vida y vivir muy bien. Pero resulta que mientras México fue una economía cerrada, eso pudo ser manejable, vamos a decir, políticamente. Pero cuando truena el modelo del 86-87, que debimos abrir la economía, ya cambió el panorama. En ese momento empieza una lucha entre dos visiones del mundo. La vieja, la asceda y arcaica, de la holganza, del mínimo esfuerzo y de la esperanza de que el político me dé todo, con todo lo que ello conlleva: manipulación política ideológica, votar de una manera incorrecta, viendo al pasado, etcétera. Enfrentar esa visión con la nueva, la de la apertura, la de la globalidad, la de la capacitación, la del estudio, la de sacrificar la pachanga por el estudio, prepararse, ser competitivo, entender que los mejores empleos serán para los mejor preparados. Y estamos todavía a partir del 86-87, que ya tenemos casi 36, 37 años en esa lucha. No podemos decir que la visión moderna, la del trabajo,
la de la cultura del esfuerzo, la de la educación, la de la preparación, haya derrotado aquella visión, ¿no? ¿Y por qué no ha podido ser derrotada aquella visión casera, caduca? ¿Y por qué esta que representa el futuro, la modernidad, no ha podido derrotar aquella visión? Y una buena parte de la explicación se encuentra en el quehacer y visión de nuestra clase política. ¿Cómo puede uno invitar a un joven preparatoriano o en sus primeros años de nivel superior a estudiar, a prepararse, a buscar ir al extranjero, a conocer el mundo, a hacer un buen posgrado? Cuando él observa la conducta de los políticos que entran con una mano atrás y otra adelante y a los 6 meses ya son unos potentados. ¿Cómo convencerlos de las bondades del estudio, del trabajo dedicado, cuando está viendo una fila interminable de políticos donde ninguno de ellos es pobre? Ninguno. Ahí el más bolacho masca rieles o el más calvo se hace trenzas. Es decir, la actividad política, que es fundamental en todo país para determinar el rumbo que debe seguir la economía, la política, lo social, etcétera, está en manos no de lo mejor de la sociedad, sino de lo peor de la sociedad. ¿Quién podría defender a personajes como los que están alrededor de López? Incapaces, ignorantes, inexpertos y además serviles e indignos. Nadie, pero son los que deciden. Y si voltean ustedes a las dos fracciones de Morena en el Congreso de la Unión, mi nana para mi tata. Pero ojo, los que están en la oposición estuvieron en el gobierno hace poco tiempo y fueron iguales, sumisos ante el poderoso, lacayunamente comportándose en el Congreso a cambio de privilegios, contratos, riqueza sin fin. Entonces, ¿qué sucede con los jóvenes nuevos que rechazan eso? Tienen una opinión negativa de eso y los más afortunados y audaces se van del país. Los otros se quedan a vivir en la amargura prácticamente permanente en México, mientras aquellos políticos siguen sirviéndose, como diría Gil Gamés en el periódico Milenio, sirviéndose con el cucharón del pozole. Eso es una parte importante de esa, no voy a decir derrota, esa no victoria todavía, porque inevitablemente esta visión aceda, caduca, está llegando a su fin. 10, 15, 20 años van a ser echados al basurero de la historia. Pero tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos. Cuando ustedes visitan Taiwán, Corea, Singapur, la misma República Popular China, van a ver en las personas una cultura del trabajo, inculcada desde niños a millones y millones de los habitantes de sus países. Es decir, el trabajo redime al hombre, se dice. Es cierto, porque el trabajo, honrado por supuesto, eso es lo que le da a esa persona la capacidad de defender lo suyo. Pero si tenemos millones de mexicanos, 20 y tantos, 30, no sé cuántos millones, dependen de la dádiva gubernamental, pues estamos creando un ejército de parásitos, de vividores del erario, de gente floja que está esperando la dádiva. Miren, voy a poner un ejemplo que conozco bien, que es la actividad económica en el sur de Sonora.
Si bien hay una modernidad, agroindustria, industria maquiladora, horticultura de exportación, etcétera, pero todavía quedan áreas que son la vieja agricultura de granos, cereales en este caso, desde los años, pues para ponerlo ya en términos modernos, desde fines de los años 40 del siglo pasado. Es una actividad redituable, por supuesto, que requiere muy poca mano de obra y a veces los retornos a lo invertido, que es poco frente al ingreso, da pingües ganancias. Entonces, ¿qué pasa con las actividades que rodean a esa actividad principal, la agricultura de granos, por ejemplo? Aparece un gobierno como el de López y empieza a cooptar mediante la dádiva a una buena cantidad de los ciudadanos desde edad temprana, 18, 19, 20 años. Hoy, por ejemplo, en el sur de Sonora se presenta una situación que quizá algunos de ustedes conozcan. Vamos a ver. Anoche debimos ir a una farmacia. Andábamos buscando un nebulizador. Aquí un problema con mi hija, un nebulizador. Y llegamos a una farmacia Guadalajara, un local de la farmacia Guadalajara. Muy bien, llegamos, efectivamente. Y era una cosa curiosa, porque estaban en ese momento dos personas atendiendo, vamos a decir, uno en la parte de la farmacia, otro en la caja. En un momento dado tuvo que desplazarse a la caja porque no tenían más gente. Bueno, al llegar yo ahí, entró mi señora a la farmacia y yo me quedé afuera al ver en los ventanales de esta negociación unos letreros grandes que decían: hay vacantes aquí, y con una flecha señalando la entrada de la farmacia. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, luego me acerco ya a la puerta para entrar a la farmacia y otra vez el letrero inmenso. Le pregunto yo ahí al que está, oiga, le digo, ¿y qué? ¿Tienen problemas? Sí, dice, nadie quiere trabajar. A ver cómo está eso. Y me dice con una claridad meridiana, dice, mire, aquí hay muchos jóvenes que terminaron la preparatoria o tienen 1 o 2 años de educación superior y son los que llama este gobierno los ninis, que ni estudian ni trabajan. Y en todo caso, en vez de generar un programa para incorporarlos, ya sea que regresen al estudio o se incorporen a los mercados laborales, les regalan dinero sin exigir algo a cambio. Ahorita, me dice, no sé si usted sepa, pero a partir del 1 de enero a estos ninis, no se preocupe, le digo, yo les llamo ninis, ni estudian, ni trabajan, ni quieren, efectivamente, me dice. Les van a pagar del gobierno 7,500 pesos, que es prácticamente el salario mínimo. Nosotros aquí en estos trabajos de andar acomodando mercancía, contestándole algunas cosas al cliente, llevándolo a alguno de los pasillos para algún producto específico que requieran, a un trabajo de ese tipo que requiere poca capacidad, vamos a decir, técnica, estamos pagando entre 8,000 pesos, una cosa así. Pero el tipo de negocio no permite pagar más. La competencia a la que se enfrenta esta empresa es muy grande. Farmacia Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmacón, etcétera. Entonces, tenemos un problema de presión de costos en cada sucursal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un joven que estudió, que terminó la preparatoria y despanzurró al 1 o 2 año de nivel superior? El gobierno le entrega 7,500 pesos y yo le pago aquí 8,000.
por tener que estar aquí trabajando 8 horas durante 6 días a la semana, a veces con turno truncado, a veces en la noche, etcétera. ¿Usted cree que quieren venirse aquí? No le digo ni me conteste. Efectivamente. No quieren. Pero si usted recorre en tal colonia, en tal colonia, en tal colonia, los billares, y usted va a las esquinas donde hay un Oxxo o alguna otra tienda de conveniencia, ahí hay grupo de esos jóvenes, 4, 5, 6, con sus caguamonas bien frías. Eso sí, me dice, bien frías. Entonces dice, hemos tenido problemas ya desde hace unos 2 o 3 años, porque llegan, están un mes o 15 días y luego se van. ¿Por qué? Porque el argumento es, ¿para qué trabajo? Si me está dando lo que tú me vas a dar, me lo está regalando el gobierno y nada me exige. Bueno, dije yo. Pero luego platiqué con un amigo que se dedica a la agricultura y tiene un área de horticultura de exportación. ¿Qué pasó, mi compadre? Le digo, ¿cómo? No, me dice, es un problema el que tenemos. ¿Por qué? Porque no tengo gente para trabajar, ni pagándoles lo que sea. Bueno, ¿y cómo le estás haciendo? Con gente del sur, así decimos aquí en esta región, gente del sur. Vieras cómo trabaja esa gente. Y les pagamos bien, es una persona que puede estarse llevando diariamente el 450, 500 pesos en la cosecha de esto, de tal producto. ¿Y de dónde vienen? Muchos, dice, de Chiapas, Guerrero y algo de Oaxaca. Entonces, estamos ahorita, no solo aquí en mi campo, sino prácticamente en todo lo que es el sur de Sonora, con muchísima gente del sur del país. Ellos llegan con una cultura de que sí quieren trabajar. Y te voy a decir algo más, compadre, me dice, que las que sí quieren trabajar de aquí de Sonora, esas personas son mujeres. Son mujeres, me dice. Sí, me dice. Tienen un alto sentido de responsabilidad, algunas de ellas, hijas de familia que son a veces el único proveedor económico. En otros casos, madres solteras con un hijo, por ejemplo, y ellas son las que andan allí en el campo. Y hoy por la mañana lo acompañé. Vamos a ver. Aquí por el nivel del sol, las mujeres andan cubiertas prácticamente todo el cuerpo, las manos, etcétera, por la exposición a los rayos solares. Pero andan pegándole al trabajo con una dedicación increíble. Todas esas son mujeres, dice. Y si ahorita vamos a fulano pueblo y visitamos el billar, vas a ver quiénes están ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que decía Erich Fromm hace un momento, aquí en sus comentarios. Estamos inculcando una cultura de la holganza, pero al mismo tiempo recibir una dádiva que de alguna manera compensa aquello y me dedico todo el día a rascarme las verijas, como decimos. Esa es una cultura del desprecio al ingreso producto del trabajo. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Mire, Sonora es un estado que lo conozco muy bien. Es un estado con unas ideas curiosas en lo que se refiere a los mexicanos del sur. No los queremos. Cuando digo el plural, no es que yo no los quiera, o sea, estoy hablando en términos sociológicos, pues. El sonorense es muy regionalista, mucho. Hay razones históricas, desde el asesinato de Obregón, el desplazamiento del grupo Sonora en la Revolución, lo que gusten ustedes, la integración a la economía norteamericana, la vecindad, etcétera, etcétera. Entonces, hay una actitud de cierto rechazo a eso. Pero entonces, otra vez, enfrentamos dos visiones económicas. La del el agricultor, vamos a decir, tradicional, que quisiera tener trabajadores de aquí, que piensan como los de aquí, pero esos no quieren trabajar porque este gobierno
de crear parásitos para que voten por ellos, está poniendo en peligro empresas agroindustriales fuertes. Partan ustedes de la base que una hectárea de chile jalapeño, por ejemplo, puede generar 180, 200 jornales por hectárea año. Una hectárea de trigo genera 7 jornales durante el año. Entonces, la derrama económica que genera la hortaliza, por ejemplo, es muy alta. Y eso contribuye a mantener la estabilidad política y social. Pero lo curioso es que quienes trabajan son las mujeres, son las que a veces manejan las casas en lo que se refiere a la aportación económica. Eso está pasando en una región económica como el sur de Sonora. Pero si ustedes van al Valle de Culiacán, la situación no es muy diferente. Se van al Valle de Guamúchil o se van a la parte de Los Mochis, el municipio de Ahome, etcétera. Y donde hay agricultura comercial, particularmente de exportación, resulta que hay una corriente demográfica que cada año se fortalece, que son los trabajadores que vienen de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. ¿Y qué pasa con los locales? Ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Reforzado durante este gobierno por la dádiva, en este año les van a dar 7,572 pesos mensuales. ¿Qué es lo que sucede con esa visión de lo que debe ser el apoyo a jóvenes sin trabajo y que no están estudiando? La estrategia en esencia es buena, pero la forma de llevarla a la práctica, de concretarla, es pésima, porque el efecto que generan es el contrario al que se busca. ¿Qué pasaría si estas personas que han truncado su carrera profesional, a ver, bien, pues yo llegué hasta segundo año de la carrera y ya no pude seguir? Muy bien. ¿En dónde estabas? Pues estaba en el Itson, estaba en la Unison. Muy bien. Vamos a ver. Aquí va a haber una beca crédito. Vas a regresar y te vamos a dar 7 o 8 mil pesos mensuales y el gobierno, en tanto tú mantengas una calificación de 8, vamos a cubrir la colegiatura en el Itson o en la Unison. Y tú, para mantener esto, tienes que mantenerte en la escuela, estudiando y con un 8 de promedio. Pierdes ese 8, pierdes el derecho a gozar de este beneficio y te quedas con una deuda. Es decir, eso es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque obliga a quien realmente quiere progresar a estudiar y terminar sus estudios con el apoyo gubernamental. No, pero es que no le están dando una beca. No, es un crédito que va a tener que pagar una vez que salga y obtenga un ingreso. Pero esa visión no encaja en la mentalidad de estos personajes de la 4T. ¿Cuánto puede durar esto? No mucho. ¿Por qué? Porque aquella corriente migratoria que está llegando a Sinaloa, a Sonora, a las dos bajas, va a llegar un momento en que van a constituirse en un grupo social que puede ser 50, 20,000, 50,000, 40,000 personas que se van a quedar aquí y van a transformar el panorama social. Y eso va a generar problemas. Ya hay otras experiencias demográficas que un día les contaré, que se tardó años en que se asimilare esa corriente demográfica que venía del sur. Ante esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Que en vez de estar educando a nuestros jóvenes para el trabajo, estamos educando gente para la holganza, para obtener dinero sin trabajar. Eso es insostenible. Vean ustedes
el caso de Argentina. Los argentinos, el trabajo que mejor desarrollan es cubrir, parasitariamente incorporarse al sector público. En México hay un cambio, porque no hay una incorporación al sector público en el sentido estricto, pero sí a la dádiva gubernamental. ¿Y de dónde va a salir esos millones y millones de mexicanos para trabajar en el campo, en las industrias? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esos son los resultados que ha generado este tipo de programas de Sembrando Vida, Construyendo el Futuro, etcétera. ¿Por qué? Porque su objetivo no es enfrentar y resolver un problema socioeconómico, sino es generar lealtades electorales para que esos millones de beneficiarios, en el caso del programa de los ninis, estamos hablando de 2.800.000 mexicanos, y cuyo monto este año va a estar cercano a los 250.000 millones de pesos. Esto es un problema que, pues por desgracia, las dos candidatas no conocen. Hablan, dicen cosas generales, pero este problema que he mencionado, en donde haya agricultura comercial, Baja California, una parte de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, una parte en Jalisco, otra parte en el Bajío, y por allá alguna parte de Chihuahua, o está Tamaulipas, etcétera, algo en Zacatecas, Aguascalientes, están padeciendo ya esto. ¿Quién lo atiende? ¿Quién tiene una idea de eso? Las dos candidatas se han manifestado en eso, para nada. Además, ya dijeron que van a seguir manteniendo esos programas. No, pues nos vamos a hundir más rápido. Por eso es muy importante que los gobernantes tengan una visión clara, correcta y de futuro acerca del papel que juega el trabajo en la mejoría de la calidad de vida en una sociedad. De otra manera, permanecen en la ignorancia, hacen una gira, los llevan a un rastro moderno, a un empaque, y ya no, ya platiqué con productores agrícolas y esto, pues sí, pero es una plática de cajón, discursos aprobados previamente y ya. Pero el problema estructural ahí sigue. En esas condiciones, pues, ¿qué le pediría yo a usted? Que intente informarse de lo que pasa en muchas cosas fuera de la Ciudad de México. Hace muchos años, allá por los años 60, se decía, saliendo de México todo es Cuautitlán. No es cierto eso. Hay zonas de un alto desarrollo económico, de una gran modernidad en el país. Pero lo que subsiste en el gobernante es una visión aceda, caduca de la cuestión laboral. Una ley del trabajo que data esencialmente de los años 30, con un artículo, el 123, redactado para un país que nunca existió, un artículo que se opone a la productividad, una ley federal del trabajo, que es la reglamentaria del 123, que tiene más de 1,000 artículos. Así no se puede avanzar. En la medida, pues, no estoy diciendo que seamos como los chinos o los coreanos, no. Estoy diciendo que enfrentemos ese problema que en mucho ha sido creado por la clase política, por unos empresarios falsos porque son negociantes que se han adecuado a esa forma para hacerse millonarios rápidamente, ¿eh? Y también los partidos políticos y la clase política en general. ¿Y qué han hecho millones de jóvenes, como dice el clásico? Dejarse querer. Y eso
es un elemento más que va a constituir un impulso para la derrota de este país y una debacle de pronóstico reservado. Rápidamente cambio a un tema que vale la pena comentar también con ustedes. Seguramente están enterados de los desfiguros de esta señora que junto con Mario Delgado se disputan el título de el político más feo de la galaxia. La señora fiscal general de la Ciudad de México, que Ernestina creo que es su nombre, pero es fea, fea con ganas, pero fea con ganas. Y Mario Delgado, pues, ¿qué le puedo decir que usted ignore al respecto? Corrompidos los dos hasta el tuétano, y se les ha dificultado, por no decir imposibilitado, lograr el número de asambleístas necesario, que serían las 2/3 partes, 44 asambleístas, para lograr que se reelija o que permanezca otros 4 años más en el cargo esta señora. Ernestina Godoy, creo que es su nombre y primer apellido. Hubo una gran discusión al final del periodo de labores de la Asamblea. Entonces ahorita andan maniobrando los de Morena para promover la realización de un periodo extraordinario y ahí sacar adelante con una serie de maromas. Lo que dicen los chismes es que probablemente ya corrompieron o ya compraron al número necesario de legisladores de oposición para sacar adelante el nombramiento o la ratificación de la señora Godoy. ¿Lo lograrán? No lo sé. Esto lo veremos en los próximos 8 o 10 días máximo, ¿verdad? Pero aquí lo que llama la atención es, ¿cuál es el interés específicamente de la anticientífica para estar aferrada a que la señora Godoy se quede otros 4 años? Preguntándole a algunos amigos que que trabajan profesionalmente en estas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, en los ámbitos penal, etcétera, y dicen que esta señora se ha prestado a tantas maromas y machincuepas jurídico-políticas que el que llegare una fiscal o un fiscal diferente a ella sería la exhibición de una serie de actos de manipulación de la ley, de fabricación de culpables por parte de la fiscal, la señora Godoy, durante los años que la anticientífica fue la jefa de gobierno. De ese tamaño es el problema. Vamos a ver qué sigue. Y termino diciéndoles lo siguiente. Como usted sabe, hace unos días, 4 de diciembre pasado, estuvo en Plática con Ángel, alguien a quien yo admiro y respeto tremendamente, Luz Helena Chávez. Sí fue el 4, ¿verdad? No, no fue el 4. ¿Qué día fue de diciembre? El 20. Ahorita me van a decir. El 4 de diciembre fue cuando fui a dar la plática a Mexicali. Ahorita le voy a... El 20 de diciembre, es decir, escasamente hace 14 días, 2 semanas, porque fue un miércoles además. Entonces tuvimos una plática que a muchos les pareció interesante y pues cuando platiqué con Elena una vez que terminó, le digo, mira, yo espero que posiblemente tengamos unas 40,000 vistas. Ángel, muy bien. Ya llevamos, gracias a ustedes, 65,000 vistas. Ha sido esa plática, la estrella lo amerita y lo merece y es natural por el trabajo y el ejemplo de valentía y dignidad de Elena, 65,000 vistas. Eso me llevó a pensar en esta posibilidad. Hacer alguna invitación, más o menos posiblemente cada 15 días o cada
3 semanas de algún personaje que tenga conocimientos especializados, profundos, que sea un profesional de algunas de las materias o de los temas centrales del país y que estructuralmente tengan una gran significación. Voy regresando a la Ciudad de México a platicar con alguien a quien sigo, que es un gran conocedor de la materia, que es el doctor Gonzalo Monroy. Es uno de los buenos especialistas en materia energética. Voy a invitarlo, espero que acepte él mi invitación y tener una plática sobre el tema de la energía en todas sus manifestaciones. La energía de combustibles fósiles, energía tradicional, los problemas de la distribución, el papel del sector privado, las nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es cada 3 semanas, ¿sí? Si son 3, cada 9 días, uno, dedicarlo, porque son 3 pláticas por semana, una vez dedicarlo a invitar a personajes en temas como ese que domina a la perfección Gonzalo, pero también personas especializadas en lucha contra el crimen, por ejemplo, problemas de infraestructura y su papel en el desarrollo, el problema de la educación pública y su futuro, el problema del sistema de salud y sus grandes problemas estructurales, el papel del crecimiento de una economía en la modernización, en la reducción de la desigualdad, en una economía abierta. Entonces, la idea es estar invitando, espero que me acepten esta invitación, personajes conocedores de la materia. Es decir, charlatanes y de esos conocedores de oídas, pues que se vayan por ahí, no sé, a tercer grado, la hora de opinar, algunos programas de esos de relumbrón, ¿no? Aquí la idea es que sean verdaderos profesionales, especialistas en el tema y sobre todo que hablen claro, que no tengan miedo de decir las cosas, porque ya ve que las luminarias pues se cuidan mucho, no, bueno, yo qué sé decir, es que me faltan datos para esto, no. Aquí personas que con los datos en la mano digan esto, las posibilidades de que suceda esto son estas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, les anuncio eso y espero, pues, las personas a las que invite, pues acepten. Ya ve, la ingeniera, yo la invité ya hace varios meses y me mandaron por un tubo, pero no importa, pues ellas son grandes luminarias, ¿no? Entonces, esa es la nueva que quiero darles. Vamos a comenzar este 24 con esa modalidad. Espero que funcione y que sea de su aprobación. Muy bien, en este momento entonces termina la parte editorial de Platica con Ángel.